Pues, doctor Maldonado, pues es un gusto y es un honor, como dijo la doctora Liliana en su momento, pues recibirlo en esta su casa, la Universidad Autónoma del Estado de México, el CEDES en particular, y bienvenido para poder escuchar con esta disertación. Muy buena tarde. Te agradezco mucho. Voy a intentar compartir la pantalla. Em, corrígeme. No. Compartir. A ver. Pantalla. Sí. Muy ¿Estamos? bien. Sí. Vale. Sí. Ok. Vale, ahí estamos. Bueno. Todos, todas reciben un abrazo especial. Liliana siempre es muy generosa con sus palabras, todos, en fin, bueno, vámonos. El tema, em, hablando con Fernando hace un par de semanas, hace rato, era el que tú ves más o menos en la pantalla. La gran sombrilla, corrígeme David, corrígeme Fernando, de la cátedra de este semestre, la gran sombrilla era, desde luego, medio ambiente, sostenibilidad y biopolítica. Entonces, sugerí más o menos esta línea. Esta no es, ah, no me preparé para la charla de hoy. Quiero decir, esto forma parte, entonces es el primer elemento. Lo que pasa es que ese es la prueba, ese es un libro que viene en camino, mejor dicho, ya físicamente, de un momento a otro, literalmente de un momento a otro, em, un libro que coordino con distintos autores de Argentina, de México, etcétera, para tratar de pensar lo que no se ha pensado en América Latina, por decirlo menos. Y es eso, ¿no es cierto? Las relaciones entre biopolítica, necropolítica, educación, complejidad. Y la sugerencia, no tienes que estar de acuerdo conmigo, la invitación sería, ¿cómo es que tú tienes una información mejor que la mía, más fresca, lo que sea, sobre biopolítica, sobre necropolítica, sobre geopolítica, etcétera? ¿Cómo podemos alumbrar, si me permites la metáfora, estos problemas, estos campos, digamos, a la luz de complejidad? Pero, y eso es muy importante, cuando decimos complejidad, estamos naturalmente diciendo ciencias de la complejidad, que nunca, te presento disculpas, huelga mencionarlo, no tiene nada que ver con la ciencia clásica o moderna. No tiene absolutamente nada que ver con la ciencia clásica o moderna. Presento disculpas con la imagen de la izquierda, fue lo mejor que yo mismo logré encontrar en internet. Esto corresponde a un cierto interés que tú y yo hemos traído desde hace unos 15 días. En el 2004 se publica, ese texto está disponible en la web, en la biblioteca, por ejemplo, un libro sobre biopolítica de la guerra. En el 2018 ves el libro que sale que aparece a la derecha. Y entonces aquí me detengo un segundo. Em, em, cuando yo te sugiero, cuando yo te propongo, a partir de la generosa invitación de Fernando, de Liliana, David, Freddy, etcétera, pensar la biopolítica, evidentemente que todos conocemos los trabajos de, algunos son más próximos, otros más disímiles, de Foucault, Agamben, Negri, Hart, Zizek, Hannah Arendt misma, evidentemente. El papá de la idea, del problema, del concepto es Foucault. Pero disímiles como son todos ellos, una cosa es Zizek, otra cosa es Hannah Arendt, por ejemplo, otra cosa es el grupo, si lo quieres, Negri, Hart, etcétera. Ellos hacen una labor, si me permites pedagógicamente decirlo, crítica o deconstructiva muy importante sobre la biopolítica, sobre el biopoder, ¿cierto? Y es evidentemente, eso no lo voy a mencionar porque es suficientemente conocido, es una crítica a un mecanismo esencialmente panóptico
Uno de los mecanismos de la biopolítica son los cordones sanitarios, una idea que aprendemos desde Napoleón y que se implementa en el más grande, el más fantástico de todos los experimentos que se han hecho jamás en la historia de la humanidad, que fue el COVID-19. El COVID-19 fue un experimento a gran escala que se hizo con toda la humanidad. No entro en la fenomenología del tema, todos lo conocemos. Y el otro elemento concomitante con la sociedad panóptica, con los mecanismos panópticos, que son evidentemente de control. Uno de los textos de Foucault es vigilar y castigar, ¿cierto? Una racionalidad eminentemente punitiva y manipuladora de control, etcétera. Es la emergencia de los micropoderes, ¿cierto? En plural, ¿cierto? Y entonces en la empresa, en el barrio, en la iglesia, en el partido, en la universidad, en lo que tú quieras, hay gente que juega a pequeños micropoderes, es cierto, como matón de barrio, cosas como esas. Conocemos las razones por las que irrumpe este tipo de cosas. Primera nota de pie de página. Esta nota de pie de página es muy sutil. Hay tres pensadores, curiosamente franceses, que fueron muy importantes en su momento, grosso modo en los años 70, pero sobre los cuales después se echa un manto de silencio absolutamente sorprendente. El orden no importa. Esos tres pensadores son Foucault, que nos permite aprender algunos de los elementos que rápidamente he mencionado. Canguilhem, Georges Canguilhem, a quien debemos, entre otras cosas, el reconocimiento explícito de que el vitalismo, y ya te voy a decir por qué esta nota de pie de página es importante, el vitalismo es imposible. ¿Cierto? Necesitamos una buena comprensión de la vida que se distancie enormemente del vitalismo. Lo que esto implicaría, y sé que es un poco sutil, voy a volver un poco más adelante sobre ello, es cuando hablamos de vitalismo estamos hablando de gente como Bergson y cosas por el estilo, ¿cierto? Todo el vitalismo aristotélico, todo el vitalismo medieval y cosas como estas. Es contra el vitalismo tratar de pensar y de recuperar, y esto es muy importante para temas que tú trabajas mejor que yo, la Carta de la Tierra, sostenibilidad, sustentabilidad, ¿cómo se llama? Huella hídrica, huella de carbono, etcétera, que es una concepción organicista del mundo y de la vida. Organicista. Y el tercer autor es Ivan Illich. Y quisiera en este instante subrayar el texto de La Némesis Médica, con toda la expropiación de la salud y la imposición de un mecanismo efectivamente heterónomo sobre la salud, sobre el cuerpo, decía Foucault, etcétera. Cierro esa primera nota de pie de página, que es muy importante. Entonces, esa es la comprensión normal, subrayo normal, atávica, sobre la biopolítica. No tienes que estar de acuerdo conmigo. En la lectura que yo hago, que se ve particularmente bien en el libro del 2018, que ves a la derecha en tu pantalla, tomo distancia en el primer capítulo, lo que sea, de sus autores importantes, sugestivos, como son, para tratar de pensar, y entonces ves el subtítulo, complejizar la política, tratar de pensar 180 grados. Estoy invirtiendo. Si, es un decir, si Marx invirtió a Hegel, nos guste o no Marx o Hegel, no importa en ese instante, para a recordar la famosa metáfora, he invertido 180 grados las comprensiones normales y atávicas de biopolítica para tratar de sugerir que la complejidad aparece exactamente en el que pensamos una muy elemental ecuación, es la relación entre política y tiempo. No es difícil esto que estoy queriendo decir. Y es que la política, esta idea no es mía, esa es de Wallerstein, ¿cierto? La política es una ciencia de baja densidad. ¿Cierto? Importante como es la política, dramática como lo es, etcétera. Wallerstein, en un texto que tú y yo conocemos,
conocemos, sugiere que las ciencias y las disciplinas se caracterizan por una cierta densidad temporal. Y hay ciencias del pasado, ejemplo, arqueología, ejemplo, historia, etcétera, y hay ciencias del presente. Ejemplo, la economía, ejemplo, la política y otras, ¿cierto? Con una muy baja densidad temporal, ¿cierto? ¿Cuál es, yo no soy profesor, quiero decir, no dicto clases, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de tiempo base de la política, las políticas públicas? Es muy fácil, independientemente del sistema político, del régimen político, etcétera, el año. Y las políticas públicas se miden por el año, que es mutatis mutandi, lo mismo que sucede en el caso de la economía. La política se complejiza enormemente cuando le metemos lo que ella no tiene, que es tiempo. Y el tiempo implica, te lo digo de dos maneras, de tres maneras, con que cojas una por lo menos. Es suficiente. El tiempo implica pensar la vida. La vida es un juego a largo plazo, a muy largo plazo. Le hace teoría de la evolución. Dos, es pensar como la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza que es mujer, en todos los idiomas la naturaleza es mujer. Ese es un poema, ¿cierto? La naturaleza nos invita a pensar a largo plazo, a muy y bastante más largo plazo que Brodel, ¿sí? La longue durée y cosas como esas. Y evidentemente, en últimas, la conexión con el universo, ¿cierto? Pensar el universo es pensar tiempos fantásticos, magníficos. ¿Y esto por qué es importante? Porque Occidente, que está muriendo, literalmente está muriendo, ¿cómo se llama? En cuidados paliativos, ni siquiera está en cuidados intensivos, ¿cierto? Occidente, en el mejor de los casos, máximo, ya en los últimos estertores de vida, alcanzó a pensar el planeta. Léase Tierra Patria, léase Carta de la Tierra, léase bien intencionados como son, etcétera, léase Objetivos de Desarrollo Sostenible, léase Desarrollo Humano, etcétera. Máximo pensó el planeta, pero los grandes pueblos, las grandes culturas, las grandes civilizaciones jamás tuvieron una preocupación por el planeta, tuvieron una conexión con el cosmos. Y hacíamos ofrendas o sacrificios para que el equilibrio del universo se restableciera. No el de la Tierra, no el del planeta, no el de la biosfera. Entonces, sugerencia es cierto, y entonces es un giro perfectamente distinto a, insisto, Negri, Agamben, lo que tú quieras, ¿cierto? Es tratar de meterle a la política lo que la política no tiene. Y entonces es el juego de la vida. ¿Cierto? Y entonces podríamos, digamos, avanzar aquí sí, digamos, ¿cómo se llama? En una avenida, en un callejón, digo, en una calle perfectamente distinta. Dicho eso, todo lo anterior era preliminar. Demórate, te ruego el favor, un segundo, ¿cómo se llama? Con esta lectura. No la voy a leer. ¿Cierto? Este es de uno de los autores que más sabe del Renacimiento, con Eugenio Garín. Es quizás el autor que más sabe en el mundo del Renacimiento, de la conexión, el tránsito por consiguiente entre el final de la Edad Media y el comienzo de la modernidad, etcétera. Y esto es fantástico. Es esta cita de Christeler, ¿cierto?, que nos permite tomar distancia ya temáticamente, incluso políticamente, si lo tienes, con respecto a Foucault, Negri, Agamben, Hart, Zizek, Hannah Arendt, que es una de las novias platónicas tuyas y mías, y cosas por el estilo. En nombre de la dignidad y de la libertad humana, no se puede perseguir, no se puede acusar en absoluto, ¿cierto?, a ninguna persona por las creencias, las opiniones, las expresiones que tiene. Y esto tiene que ver nuclearmente con una cosa que es terriblemente importante, y no es el humanismo. Chisme, el concepto, la palabra, la voz humanismo aparece muy tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? Tiene que ver con las humanidades, que es de un calado inmensamente más grande y más importante. Las humanidades que histórica, técnicamente, las conocimos como las studia humanitatis. Segunda nota de pie de página.
Hoy los gobiernos, los ciudadanos, las universidades, los académicos, etcétera, todos salivan como los perros de Pavlov hablando de ciencia y tecnología y en algunas ocasiones ciencia, tecnología e innovación y cosas como esas. Y entonces, ¿cómo se llama? Lo que aparece ahí efectivamente es el ocultamiento o el desplazamiento de lugares secundarios de las humanidades, de los studia humanitatis. Tercera nota de pie de página. Esta es muy sugestiva. Chisme, uno de los libritos que tú y yo tenemos por leer, ¿cierto? Es el de Kant que se llama Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Cuando alguna vez le pegas una mirada, es sorprendente, ¿cierto? Hoy un editor difícilmente lo publicaría. En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant tiene muchas más notas de pie de página que el texto central. Eso lo decimos porque tú y yo estamos en esas cosas de las universidades y cosas por el estilo. Em, Hay una autora que tú conoces mejor que yo, que es Federici, Silvia Federici. A propósito de esta pantalla, Federici dice en alguno de los libros que el capitalismo es la contrarrevolución de las protestas antifeudales, de los movimientos campesinos, de los movimientos heréticos, de las quemas de brujas y cosas por el estilo. ¿Cierto? Se despliega con mucha erudición, por lo demás, en uno de estos libros suyos. Fantástico. Como es una nota de pie página, entonces tú y yo nos permitimos una licencia. Si es cierto lo que dice Federici, que el capitalismo, entonces eso es muy interesante, porque eso contra las lecturas, de hecho Federici misma lo dice, ¿cierto? Federici dice, es equivocada la lectura de Marx y de los marxistas, es equivocada la lectura de las feministas, ¿cierto? En el sentido de que el capitalismo, todos nos enamoramos, nos apasionamos por la acumulación originaria de capital, etcétera, que sucede en la modernidad y cosas como esas. Y dice, no, despacio. El capitalismo fue la contrarrevolución de las protestas sociales de, ¿cómo se llama?, antifeudales que suceden. Y entonces, tú y yo, tú y yo podemos decir, un momento, si es cierta la tesis de Federici, ¿cierto? ¿Qué es, en términos de conocimiento, la modernidad hasta el día de hoy? El reino de la ciencia. ¿Cierto? A partir de Descartes, el paradigma cartesiano-newtoniano, Pasteur, Koch, Einstein, etcétera, y cosas como esas. ¿Y qué es la ciencia? Leyendo en el espíritu a Federici, la ciencia es la contrarrevolución de los studia humanitatis. No nos olvidemos que la génesis de las humanidades aparece en Petrarca, ¿cierto? Te estoy hablando del siglo XIII. Despacio. Y luego podríamos hablar de Ficino, es una nota de pie de página larga. Podríamos hablar de Ficino, de Pomponazzi, o sea, incluso el mismo Bruno, lo que tú quieras, ¿cierto? Y las humanidades nacen como una crítica, una sospecha a la escolástica medieval. Sí, gracias al redescubrimiento de Platón, sí, gracias a la preocupación por la naturaleza, etc. Las humanidades son, en el plano del conocimiento, ¿cierto? Forman parte de las luchas antifeudales con nombre propio en contra de la escolástica. Pero ¿qué sucede? Las humanidades son totalmente olvidadas, casi que aplastadas, ¿cierto? Hasta el día de hoy, este gobierno o aquel, y no estoy hablando de ningún país, este gobierno o aquel salivan como los perros Pavlov hablando de ciencia, pero no se habla de humanidades. Máximo se habla del Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación, pero eso, viejito, eso es otra cosa distinta, ¿cierto? Y entonces la situación y eso nos conduce a las dos culturas, empiezo a cerrar la tercera nota de pie de página, las dos culturas que es uno de los problemas grandes que tenemos en complejidad, que tenemos en la vida, etcétera, CP Snow, etcétera, ¿cierto? Maravillosa. Termino la tercera nota de pie de página. Ya la cachaste. La ciencia es la contrarrevolución de las humanidades. Si non è vero, è ben trovato. Entonces, podemos
¿cómo se llama? Comenzar justamente con dualidad. Podemos entender a la biopolítica normal, despacio, una vez más, con los matices que tú y yo conocemos. Sería otro trabajo mostrar las finezas, los matices, los cromatismos que van de Foucault a Negri, de Negri a Agamben a Hart, de Hart a Hannah Arendt, de Hannah Arendt a Zizek, etc., para señalar los autores canónicos de la biopolítica. Admite dos grandes, ¿cómo se llama?, dimensiones, que son las que tú ves ahí. Definitivamente es, ¿cómo se llama? El control del cuerpo. Todos los mecanismos impresionante, de control y de manipulación del individuo, de la subjetividad. Hay cosas históricas muy importantes, ya que mencioné a Federici, y no solo la menciono técnicamente en este instante, ¿cierto? Una de las críticas mortales que le hace a Federici, y lo desbarata, hace que estalle en mil pedazos a Foucault, importante, sugestivo como es que Foucault no dice una palabra sobre las mujeres. Repito, Federici no es feminista. ¿Cierto? Somos más feministas tú y yo. ¿Cierto? No, Foucault no dice una palabra a propósito del control del cuerpo sobre nosotras las mujeres, sobre la menstruación, sobre el aborto, sobre el embarazo, sobre lo que tú quieras. Listo, no importa. Entonces, la biopolítica nace, entonces vuelvo a la segunda nota de pie de página, si la memoria no me engaña, a esa tríada que está constituida por Canguilhem, por Illich y por Foucault, etcétera. ¿Cómo se llama? El control del cuerpo a partir específicamente de la negación. Y entonces, lo que podríamos decir es que una de las garantías del triunfo del capitalismo o del neoliberalismo son cosas distintas. Despacio, no tengo tiempo de entrar ahí, después en el diálogo podríamos hablar, ¿cierto? Es que el capitalismo se sostiene y se hace posible porque nos separa a las mujeres de los hombres y separa a los hombres de las mujeres. Pues sí, ya que estudian y trabajan como nosotros y lo que tú quieras, pero como dicen los gringos, show me the money, no hay nada que hacerle. Seguimos escindidos, cosas como esas. Y bueno, esa es la escala en la que nace, ¿cierto? Muy importante, después de la importancia del estructuralismo francés, incluido un gran estructuralismo como es toda la obra de Bourbaki, etcétera, ¿cierto? Pero lo que tenemos en la escala micro, como los micropoderes, ya quedaba señalado, y el control el control del cuerpo, ¿cierto? Quinta nota de pie de página, control del cuerpo, ¿cierto? El principal problema de salud pública en el mundo hoy, aquí en Cafarnaúm, el principal problema de salud pública es la salud mental. Y algunos de nosotros, algunas de nosotras, estamos insatisfechos con el cuerpo que tenemos. Y hacemos diseño de sonrisa, vamos al gimnasio, disimulo los gorditos, me tapo las arrugas, qué sé yo, ¿cierto? La sensación de insatisfacción que yo tengo con mi cuerpo, tú y yo no, evidentemente, ¿cierto? Porque estoy gordito, porque estoy negrito, porque estoy flaquito, porque ve tú a saber, ¿cierto? Tiene que ver exactamente con esa biopolítica. Y entonces ¿cómo se llama? Es la generación de un desasosiego, de un malestar, sí, con Pessoa, de un desasosiego profundo a partir de la primera y más importante de las instancias de la existencia, que es el cuerpo. Pero como es una quinta nota de pie de página, hago punto aparte y cierro la quinta nota de pie de página. Hoy, a diferencia de Foucault, nadie inteligente, ningún médico, ningún ecólogo, ningún biólogo, etcétera, habla de cuerpo. Cuerpo es un concepto de origen físico o fisicalista. Hoy, las personas educadas, las personas inteligentes, las personas sensibles, hablamos del organismo y lo que implica la distancia entre cuerpo, que es físico, de eso habla, exactamente de eso está hablando Newton. La mecánica clásica es una ciencia de cuerpos inanes,
¿cierto? Y por eso habla de acción, reacción y cosas como esas, ¿cierto? Es la posibilidad de superar, retomamos la expresión de Damasio, el error de Descartes. Y ¿sabes en dónde está el error de Descartes? ¿Cierto? En hacernos creer que la conciencia es un epifenómeno. Yo soy cuerpo, yo soy exterioridad. En uno de sus textos, Foucault habla de un pensamiento de la exterioridad, ¿es cierto? Y entonces, llámalo como quieras, el alma, la interioridad, la subjetividad, el desarrollo de la personalidad, lo que tú quieras, se convierte en un epifenómeno, porque mi existencia queda reducida al cuerpo. Cierro la quinta nota de pie de página. Y entonces nos encontramos que la correspondencia en el plano macro, pues es el control de la naturaleza. ¿Y qué es, sea yo economista o no? ¿Cierto? ¿Qué es el capitalismo? ¿Cierto? No, no sola y no principalmente ya hoy, eso se lo debemos a Saskia Sassen, no sola y no principalmente un sistema de explotación, ¿cierto? La genialidad de Marx, si me permites decirlo en términos reduccionistas puntuales, fue la plusvalía, fue haber descubierto la plusvalía. No tengo que saber más si lo soy, pues no pasa nada, si no lo doy, pues tampoco pasa nada. Fue haber descubierto la genialidad de la plusvalía, ¿cierto? Eso gatilla en un momento determinado. Tú y yo conocemos la historia, no voy a repetirla, cómo fue que hizo el descubrimiento, tal, etcétera, mientras vivía en Londres y demás, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Sí, para decir que en la escala macro, en la escala macro es el control de la naturaleza, es el control y manipulación. Y entonces, en la escala micro o en la escala macro, tenemos exactamente voy a decirlo porque más adelante en este PowerPoint viene la institucionalización de la vida. La institucional, que es mucho más grave que la terapeutización de la vida, la medicalización de la vida, le hace a Ivan Illich, ¿cierto? La penalización de la acción colectiva o de la protesta social y cosas como esas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Son los mecanismos, eso, de control. Permíteme ilustrarlo en términos clásicos. Tú y yo que somos liberales filosóficamente hablando, no sé si lo somos o no, no importa, eso es cierto. Y es que de las tres ideas fundacionales del liberalismo, mucho más allá, mucho más acá, quiero decir, de Hobbes o de Locke, etcétera, ¿cierto? De las tres ideas fundacionales del liberalismo, la que el sistema más castiga no es la solidaridad o la fraternidad, ¿cierto? La igualdad o la fraternidad, sino la libertad. ¿Cierto? Y entonces lo que se impone es una institucionalización de la vida. Todos tenemos aquí la edad para recordar cuando las universidades se llamaban universidades y no institución. Hospitales o clínicas y no institución, y cosas como esas, ¿cierto? Y entonces, la forma más refinada. Sí, entonces te lo voy a decir como hablamos los sociólogos. En los años 60 y 70 nos hicieron creer que había y eso se llamó sociología de roles, y que nadie podía ¿cómo se llama? Escaparse de la ejecución de un rol, ¿cierto? O mi rol como hijo, o como ciudadano, o como sacerdote, o como militar, todos cumplimos un rol, etcétera. Lo que se llamó en la sociología de los 60 y 70, etcétera, hoy se llama institucionalismo y neoinstitucionalismo. Institucionalismo y neoinstitucionalismo económico, político, sociológico, etcétera. Y es la forma más perfecta, más refinada del control. Y sí, con Foucault y compañía, ¿cómo se llama? De la biopolítica. Eso, digamos, de un lado, ¿cierto? Pero de otro lado, es sorprendente, ya lo voy a hacer más explícito dentro de unos segundos. em, ya que estamos en México, ¿cierto? Uno de los personajes, es decir, el Chavo del Ocho, sí hay elementos sociológicos y políticos, en ese momento no quiero entrar sobre esas cosas, nos decía, vamos, mi amor, no te metas con la chusma, ¿cierto? Le decía a Kiko, ¿cierto? Bueno, a la chusma, ¿cómo se llama? La confunden con que la democracia consiste en one man, one vote, ¿cierto? Y soy demócrata porque la gente
va a las urnas, expresa su voluntad, todo eso se expresa en en la democracia representativa. Hay un abanico bastante más amplio, más sugestivo que eso, la democracia directa, la democracia participativa y otro tipo de cosas. Ese es el punto maravilloso a propósito de la pantalla que estás leyendo. Una cosa es votar y otra cosa es elegir. Vuelvo a la mamá del Kiko, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cierto? La chusma vota, pero la elección se toma en otra parte. Y entonces la política, la micropolítica, la política estatal o departamental o municipal o gubernamental, etcétera, es entonces geopolítica. ¿Por qué? Porque la gente va y vota, pero se eligen en otras partes. Presento disculpas para los que no son colombianos o no somos colombianos, pero en América Latina, pues todos somos hermanos y compartimos básicamente mucha información común. Eh, Hay sorpresas. En el caso de Colombia, eso sucede con Gustavo Petro, más allá de que me guste o no Petro, ese es tema de otra conversación, ¿cierto? Y es que ya estaba elegido otro personaje, un personaje perfectamente pusilánime. Y fue tan apabullante la votación que no lo pudieron detener y no lo pudieron ocultar. Sexta nota de pie de página. Sexta nota de pie de página. Dicho eso, los gobiernos de izquierda, algunos más de izquierda, otros menos de izquierda, López Obrador, Claudia Sheinbaum, Petro, Ortega, Maduro, ¿cómo se llama? Boric, ¿cómo se llama? Lula, Dilma Rousseff, etcétera. En América Latina, si les va bien, su política económica máximo es keynesiana o neo-keynesiana, ni siquiera socialdemócrata. Cierro esa referencia. Entonces, hay hay un problema fantástico, ese, ¿cierto? Es el control de la naturaleza. Así se me olvidaba. Entonces, el capitalismo o el neoliberalismo son distintos, pero para el caso asumamos como si fueran equivalentes. No consiste únicamente en una explotación de la fuerza de trabajo y una explotación de la naturaleza, sino peor aún, y eso se lo debemos a Saskia Sassen, en una expropiación de la naturaleza. El concepto de expropiación, recientemente, lo recordamos, ese es el subtítulo del libro que tú y yo no hemos leído, de la némesis médica, de cómo se llama, de Illich. Y entonces, lo que vivimos, ¿cierto? Es una profunda, sistémica y sistemática, y eso es un motivo de optimismo, ¿cierto? De la civilización occidental, siempre habrá que recabarlo. De todas las civilizaciones que han vivido, que habrán vivido en la historia de la humanidad, la que menos tiempo habrá vivido fue la civilización occidental, ¿cierto? Hay un historiador fantástico que tú y yo no hemos leído, Caída y decadencia de Roma, que dice, los imperios, uno, dos, las civilizaciones no mueren porque las matan, mueren porque se suicidan. Y entonces nadie atacó directamente al capitalismo, uno o dos, al neoliberalismo. El neoliberalismo y el capitalismo se suicidaron. Y la muerte, y eso es un motivo de optimismo, ¿cierto?, de ese sistema de explotación y de expropiación del cuerpo, de la vida, de la naturaleza, etcétera, muere porque básicamente no pudo gestionar, ¿cómo se llama?, la naturaleza, no pudo vivir con la naturaleza, la expolió al máximo. Fantástico. Ese es un motivo de optimismo, en serio. A propósito, no te vayas, no te vayas, no te vayas. A propósito de eso, ¿sí? A propósito de ese otro librito que viene, ¿cierto? Em, 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 eh, pero no, se suicidó, no estoy diciendo harakiri, porque esa será una posición de nobleza, ¿cierto? Y tenemos en la historia algunos ejemplos. Esos son dos textos fantásticos, tú los has leído mucho antes que yo, etcétera. El caso de los mayas, uno, dos, el caso de Rapa Nui, etcétera.
hay pueblos, hay civilizaciones, hay culturas, etcétera, que desaparecieron de la noche a la mañana, ¿cierto? Porque no supieron, y esencialmente porque de las analíticamente, ¿cómo se llama? Identificadas, en realidad son una sola, no supieron resolver la cuarta de ellas. ¿Cuál? Huella de carbono. ¿Cuándo nace la huella de carbono? Exactamente cuando en los años 70, cuando se empiezan a elaborar los distintos informes al Club de Roma. La huella ecológica, ¿cierto? La huella ecológica surge entre los años 80 y 90 y viene a integrar ella, ¿cómo se llama? La huella de carbono. La huella digital, que incipiente nace cuando, ¿cómo se llama? Cuando aparece Internet, pero particularmente cuando nacen las redes sociales, 2002, 2004, 2012, etcétera, ¿cierto? Y la cuarta, y esta es la importante para efecto de la pantalla que tenemos tú y yo, la huella hídrica. ¿No es cierto? Otra vez, la distinción es analítica o epistemológica, pero allá afuera son una sola y misma cosa. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo puedo vivir con algo de calor, puedo vivir con ausencia de, ¿cómo se llama? De alimentos y cosas como esas. Pero la piedra de toque, ¿cómo se llama? Es la huella hídrica. Séptima nota de pie de página, esa es puramente pedagógica. La huella hídrica se compone de tres elementos. Es una ecuación muy elemental. Identificamos ¿cómo se llama? La huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. ¿En qué consiste la huella hídrica azul? Son las aguas lluvia. Y las aguas lluvia a veces las podemos aprovechar, por ejemplo, para los cultivos, etcétera, por ejemplo, ocasionalmente para agua potable y tal. La huella verde es la huella del agua potable, embalses, ríos, lagos, lagunas, etcétera. Y la huella gris, ojo al detalle. Discúlpame, tú tienes un excelente doctorado en sustentabilidad, esto lo manejas desde el momento en el que el estudiante trae la foto para matricularse, lo que tú quieras, ¿cierto? Es el agua que se utiliza para descontaminar otras aguas. Y entonces la huella hídrica es la sumatoria de huella hídrica azul, huella hídrica verde, huella hídrica gris. Cierro esa referencia. Entonces, maravilloso. Lo que podemos decir es que hoy, ¿cómo se llama? Esta es la idea central que quisiera sugerirte. Hoy la política es biopolítica, es necropolítica y geopolítica. Em, 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 para tratar de elucidar, no es difícil, no es inteligente esa sugerencia, ¿cierto? Podríamos apelar a dos, tres caminos, ¿cierto? Despacio, despacio, despacio. Esto que voy a decir es muy, muy importante. Creo que dio en el blanco, más allá de si nos gusta o no Wallerstein, ese no es el tema. Las ciencias y las disciplinas, hoy nadie se trasnocha pensando qué es ciencia y qué es disciplina, se caracterizan por una cierta densidad temporal. Dime el tiempo con el que trabajas y te diré el tipo de ciencia o disciplina, por tanto de explicación, por tanto de lógica, por tanto de metodología, por tanto de heurística con la que tú trabajas, ¿cierto? Es una ciencia del presente. Y algunas de las cosas muy importantes para tu vida y la mía, economía, ya que lo digo, la economía a la hora de la verdad son cuatro cosas: micro, macro, finanzas y comercio. El resto es un poco de costura. Digo, para un economista ortodoxo, de camiseta mojada y cosas por el estilo, ¿cierto? Es una ciencia del precio. Entonces, ¿cómo se llama? El capitalismo es exactamente eso. Es biopolítica por incapacidad de pensar a largo plazo, ¿cómo se llama? Y en gran escala. Y entonces la importancia, la tragedia, Eurípides jamás se imaginó esa cosa. Shakespeare con el Ricardo III, el Ricardo IV, etcétera, jamás se imaginó esa cosa. La importancia de la política, ¿cierto? No es el gobernante, no es la democracia, etcétera, es la reducción de las dimensiones temporales al presente y reduce a la gente a vivir al día en escala histórica, en escala cosmológica, en vivir
pensando en la próxima elección, en el próximo sueldito, en el próximo salario, si tú lo quieres en la pensión. No, yo no sé lo que tú quieras. Ok. En la Grecia antigua, ese es simplemente un mecanismo pedagógico, había dos conceptos distintos, tú lo sabes, para designar la política. El primero es el título que coincidencialmente caracteriza al libro de Platón y el mismo título al libro de Aristóteles, que es el primero que ves ahí. En buen griego se pronuncia politía, como si fuera la policía. En griego se pronuncia politía. ¿Y qué es la politía? Fantástica. Es la gran visión de cómo manejamos la convivencia, cómo vivimos con la naturaleza, la mixtura entre logos y mito, entre música y gobierno, entre arquitectura y matemáticas, entre agrimensura y circunnavegación. Y bastaría con hacer una relectura de la politía de Platón o la politía de Aristóteles. Eso que en español impropiamente se traduce como la república y la política. ¿Cierto? Pero, ¿cierto? Tengo que haber pasado por una facultad de estudios políticos, de ciencia política, para recordarlo. Muy pronto, específicamente en el periodo de decadencia de Grecia, Aristóteles pertenece al periodo de decadencia que se llama el periodo helenístico. Un tipo muy importante que se llama Demóstenes. Basta con que volvamos a leer los discursos de Demóstenes, ¿cierto? Introduce otro concepto perfectamente distinto, que es el de politiqué. ¿Y en qué consiste la politique, dicho en el lenguaje contemporáneo? En alquilar buses, hacer marketing político, repartir micrófonos, volantes, convocar una rueda de prensa, es decir, la política como técnica. Voy a decir una palabra fuerte, como, gobernabilidad o gubernamentalidad, ¿cierto? Hoy la política es esencialmente politiqué, con todo lo que tú y yo sabemos de marketing político, de discurso, de retórica, y entonces el político, ¿cierto? De esta camiseta o de aquella, es un genio del instante, como el economista o el financista, sabe si hay que convocar una rueda de prensa, si hay que contratar a alguien, si hay que tomar una decisión, si le va bien, tiene equipos de asesores, que son los que están para pensar. Pero ¿a qué se le entrega al político o al economista, etcétera? El resumen ejecutivo. Además, con resaltador, porque no tiene tiempo, etcétera. Sí, un resumen ejecutivo, usualmente de UPA y cosas como esas. Y esa es la politiqué. Sorpresa, la politiqué de uh, uh, Foucault, Agamben, Hart, Negri, Zizek y Hannah Arendt, incluso de Hannah Arendt, ¿cierto? A uno de los amores platónicos tuyos y míos, es politiqué. No tienes, por favor, presento disculpas, la política como la cátedra de la UAM, cierto, etcétera, digamos, el día de hoy, etcétera, es la política. Y es esa que es capaz de tener el mundo en su cabeza. Fantástico. Este fenómeno se expresa hace 15 días, estoy exagerando, ¿cierto? Con una división que existe en inglés, en español, en francés, para mencionarlo, en alemán, para mencionarlo solo en algunos idiomas indoeuropeos importantes para ti y para mí, en la escisión entre politics y las policy o policies. Las politics, eso es política de compromiso, política, es muy hermoso, desde abajo. Sistemas autoorganizativos, sistemas de autogestión. Y no, esa política no me gusta, porque hoy institucionalmente es la segunda vez que uso la palabra. Se trata de aclarar esas conexiones que ves a la derecha entre necropolítica, cosas como esas. Ya haré alguna referencia al trabajo fundamental de Membe, publicado en segunda edición en el 2019 de necropolítica, ¿cierto? Hoy, ¿cómo se llama? Son las políticas públicas. Y entonces, ¿cierto? La reducción, ojo, el reduccionismo,
todo lo contrario a complejidad, el reduccionismo, las políticas públicas de industrialización, las políticas públicas de energía, las políticas públicas fiscales, las políticas públicas de educación, las políticas públicas ambientales, etcétera, es la reducción de la dimensión de la política con la vida a la politique, uno, dos, a las policy o policies. El más prestigioso instituto de ciencia política en Francia, Sciences Po, se usa en francés les policies, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa eso? Significa la instauración del maligno, de Mefistófeles, del Fausto, que se aparece siempre con el tridente, la nariz aguileña y oliendo a azufre. ¿Cómo se llama? Y es, no hay política por fuera del Estado y toda política solo es posible dentro del Estado. Nada es posible por fuera de la ley, todo es posible dentro de la ley. Incluso el desconocimiento de la ley no es óbice para el cumplimiento de la ley o de la norma. ¿Y qué se esconde detrás de toda esa cosa? Punición, castigo, persecución, sanción y ese tipo de cosas. Y entonces vamos entendiendo mejor tú y yo cómo se llama el tejido sugestivo. ¡Ah, ahí estaba! Ahí estaba. Y entonces la política se la reduce a cosas como elecciones y gobernadores y municipales y de Estado y ve tú a saber la cosa. Incluso eso, vamos a elegir el secretario de Naciones Unidas. Mis pantuflas, ¿no es cierto? Y lo que tú quieras. Y esto se instaura en los orígenes de la modernidad. Antes que Descartes, antes que Galileo, en gente como Bacon, en gente como Hobbes y como Locke. Octava nota de pie de página. No obstante, no nos olvidemos jamás que Bacon, Hobbes y Locke estuvieron en el Index Librorum Prohibitorum. Es decir, nosotros los buenos católicos teníamos prohibido leer a, ¿cómo se llama? A estos caballeros, pues, y ellos fueron los que introdujeron una serie de cosas. Locke, por ejemplo, retoma con un lenguaje liberal la idea de que la tierra es del que la trabaja. Tú conoces esa historia suficientemente, o porque eres historiador o porque eres economista, y es que nosotros los ingleses llegamos a Norteamérica y, qué sé yo, los indígenas desde Alaska hasta Tierra de Fuego, etcétera, pues teníamos otro régimen de vida, otro sistema de vida que no era eminentemente productivista. Y entonces, despacio, fue el liberalismo, que además eran esclavistas, sí, que además eran latifundistas, ellos con nombre propio, Locke, etcétera, que llegan a las Américas y le dicen, viejito, usted no trabaja la tierra, yo sí la trabajo, la tierra es mía y lo expropio del territorio. ¿Cómo se llama? Es impresionante. En este sentido, esto no es nuevo, esto no es nuevo. La sugerencia, y esta es una, presento disculpas, tú y yo hemos leído un poquito de complejidad, ¿cierto? Nadie te dice esas cosas. Esta es una contribución de la cátedra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al ecosistema de conocimiento. Y es que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? No nos interesa la economía, tampoco nos interesa la política, tampoco nos interesa la ingeniería, tampoco nos interesa la matemática, lo que tú quieras. Son sucedáneos para la vida. Y debo poder saber de vida. Otra vez, fundamental como es la ingeniería, fundamental como es la ciencia, fundamental como es el arte, fundamental como es la filosofía, lo que tú quieras, no nos importan, porque son sucedáneos para la vida. Es decir, herramientas, medios, caminos, etcétera, para hacer posible, para exaltar, para llenar de contenidos, para dignificar, para llenar de calidad fantástica. Novena nota de pie de página. Novena nota de pie de página. ¿Cierto? Toda la racionalidad occidental, ¿cierto? Sí, no voy a leer a Shisha ni cosas. Toda la racionalidad occidental descansa en la ciencia. Y a propósito de Hobbes, a propósito de Locke, podríamos hacer la lectura con mucha minucia, ¿cierto? Toda la racionalidad occidental descansa en la ciencia y la ciencia se expresa en términos de ecuaciones y fórmulas.
ecuaciones y fórmulas matemáticas. ¿Cierto? La ecuación de la teoría general de la relatividad, la ecuación de Maxwell, la ecuación de la función de producción, lo que tú quieras. ¿Y sabes cuál es la trampa detrás de esa cosa? Y este es el ABC de una buena formación en ciencia. Y no olvides que hace 15 segundos hemos hablado de las humanidades, estudio humanitatis, es que ninguna ecuación, ni la ecuación de Dirac, lo que tú quieras, ni la ecuación de Schrödinger, tú ponme la lista, ninguna ecuación, ¿cómo se llama? Las ecuaciones solo expresan magnitudes, ¿cierto? Cantidades. Si tú no quieres relaciones y cosas como esas, ejemplo, la relación entre energía y masa supuesta a la velocidad de la luz, etcétera, ninguna ecuación expresa calidades. Valia, se dice técnicamente, las qualia, ¿cierto? ¿Y sabes qué? Algunos de los temas que nos interesan a ti, el amor, la salud, la vida, son cualidades y no son reductibles ni expresan. Lo repito, presento disculpas, voy a repetir la idea central de esta novena nota de pie de página, fundamentales como son las ecuaciones. Yo no tengo ninguna pelea con la matemática, te lo prometo, ¿cierto? Ninguna ecuación expresa cualidades, qualia. Y aquello de lo que se trata en la vida o de la naturaleza es de cualidades. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es la semántica de las cualidades? Para decirlo en esos términos, sí, las humanidades, donde dentro de las cuales entran las artes, la estética y otro tipo de cosas. Fantástica. Eh, 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 um, en el 2019, y entonces esto ya no es novedoso para ninguno de nosotros, 6, 7 años después, ¿cierto? Membe nos permite aprender adicionalmente la importancia, ¿cómo se llama?, de la necropolítica. Y entonces, haciendo un resumen un poco apretado de la necropolítica, lo que esto significa es que el sistema, me guste o no el sistema, el régimen, me gusta o no el régimen, el Estado. Y entonces vienen los abogados y vienen los sociólogos y vienen los economistas y dicen, no, entonces entendamos quién es el Estado. Y entonces el Estado soy yo, ¿no? Y cosas como esas. Ya que lo dije, ¿cierto? No nos olvidemos que a partir de la escisión, esa se le debemos a, ¿cómo se llama? A Montesquieu, de los tres poderes fundamentales, ¿cierto? Las fuerzas de seguridad, las fuerzas de policía y de seguridad son fuerzas de seguridad del Estado y no de la gente, ni de la naturaleza, ni de la vida. Son fuerzas de seguridad. Lo suyo es cuidar la institucionalidad, no la naturaleza, ni la gente, ni la vida. Ya voy a volver sobre esto. Y entonces, hoy, ¿cómo se llama? En este refinamiento de la lectura, la necropolítica es la realización de la biopolítica, es decir, la biopolítica se realiza como necropolítica. ¿Y en qué consiste la necropolítica? Ya lo sabes. Hoy el sistema no mata a nadie, no asesina a nadie, los deja morir. ¿Y cuál es el más eficiente de todos los mecanismos para dejar morir a la gente? La administración. Todos los sistemas de administración, ¿es cierto? En administración de la educación, administración de recursos de salud, lo que tú quieras, le falta un sello, no hizo la cola, le falta lo que tú quieras. La necropolítica es la realización de la biopolítica porque ya ni siquiera se dirige para la gente, para asesinarla, para perseguirla, etcétera, la deja morir. ¿Cierto? Sobre esta base, estoy viendo el reloj, ¿cómo se llama? Entonces, hay un terrible desplazamiento hacia la despersonalización del crimen, de las responsabilidades jurídicas, éticas, políticas, etcétera, de los mecanismos de corrupción, corrupción de cuello azul, de blanco, corrupción de cuello azul y cosas como esas, en términos de estructuras, procesos, nombres, palabras, sellos, mecanismos y cosas como esas. Eh, décima nota de pie de página.
la política, esta o aquella, me da igual, la política no es otra cosa que la legitimación de la economía. Es decir, la política es la legitimación de un régimen de propiedad. Grosso modo, hay dos regímenes de propiedad: régimen de propiedad privada y régimen de propiedad común o colectiva. No he terminado esa 10ª nota de pie de página. Y el derecho es la gramática de la política. La gramática de la política es el derecho, que es la legitimación de un régimen de facto, que es la propiedad privada o colectiva. ¡Ay, mira! Mira, y entonces estás viendo la necropolítica, estás viendo la biopolítica. Yo no puedo ver nada de afuera hacia adentro, pero todo se ve de adentro hacia afuera. Y son mecanismos perfectamente panópticos. La arquitectura, la arquitectura corporativa, si tú lo quieres, es la expresión puntual, ¿cómo se llama?, de este tipo de racionalidad, de este tipo de política, de este tipo de forma de vida, etcétera. Mira la proxémica de quienes trabajan en el sector financiero o en el sector corporativo, etcétera. Mira la proxémica. No te voy a decir que te fijes en las vestimentas, o que te fijes en la taza de café que llevan y que traen. No, no, no. En la proxémica, ¿cierto? Es el acabamiento de esa hibridación entre política, biopolítica y necropolítica. Pero eso que se expresa de esa manera, esto que estás viendo aquí, puede ser un soldado en México, en Argentina, en Uganda, en Hong Kong o en París. Primero, no tiene ningún mecanismo de identificación, ni número, ni nombre, ni serie, ni cosas como esas. Me devuelvo. Escala macro, escala micro. La biosemiótica es exactamente la misma, ¿no es cierto? No puedo identificar su rostro. No puedo tener ninguna interpretación. Es decir, hoy, ¿cómo se llama? La revolución de los claveles es imposible, la de Portugal. ¿Cierto? Y entonces, y coincidencialmente, despacio, tú has hecho el ejercicio. Tú eres más fina o fino que yo. Desde Hong Kong hasta Ciudad de México, desde París hasta Nueva York, desde Bogotá hasta Santiago de Chile, lo que tú quieras, ¿cierto? Son exactamente el mismo diseño. Negros, sin identificación, distantes. ¿Y que esos qué son? ¡Ah! La despersonalización de la responsabilidad, la despersonalización de la autoridad o del crimen, y eso se llama necropolítica. Estás viendo, uno, dos, en carne propia, ¿cómo se llama? Más allá de si leímos a Membe o no, más allá de si entendimos a Membe o no, la cosa. ¿Cierto? Es simplemente una ilustración adicional. Entonces, sorpresivamente, ya dentro de la recta final, ¿sí? Sorpresivamente, mientras, ¿cómo se llama? A la gente se le pide transparencia, a los académicos, a la sociedad, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cierto? ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad porque está bajo juramento, si no? Y cosas como esas. ¡Ay, maravilloso! 11ª nota de pie de página. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. No tengo ningún inconveniente. Nadie está por encima de la ley. Punto seguido. Pero ¿quién hace la ley? Ciertamente no Pedro Páramo. Ciertamente no Pedro Páramo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cierro esa 11ª nota de pie de página. Entonces, ¿cómo se llama? Mientras que a la gente permanente, te lo voy a ilustrar en términos elementales. Busca en las redes sociales la que tú quieras. Desde Milei, pasando por Boric, hasta a Trump, el nuevo canadiense, se me olvida. Mira a ver si tienen perfil en Facebook o en X o en Meta o cosas como esas. ¡Ah, no! Hay un momento en el que, ¿cómo se llama? Si lo tenía, si lo usaba, etcétera, me invisibilizo.
Tengo aquí que, entonces, es la última, abrir una 11ª nota de pie de página a propósito de una de las 4 huellas que mencionamos, que es la huella digital. Hay que saber mucho de hackeo, hay que saber mucho, mucho de hackeo. Sí, ahí está, ¿cierto? Para reconocer que la huella digital es imposible borrarla, pero sí se la puede ocultar. ¿Cierto? Entonces, la metáfora que nos aparece es muy elemental. Es una metáfora aquí de origen medieval, ¿cierto? No nos olvidemos, está un medioevo religioso y estamental y un medioevo popular. Pégale cuando puedas una mirada al libro de Bakhtin, fantástico, sobre cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento y cosas por el estilo, etc. Hay 2 clases de seres. Punto, se acabó esto. Los seres de la luz y los seres de las tinieblas. Los que somos seres de las tinieblas, le tenemos pánico a la denuncia, al conocimiento, a la información, a la transparencia. Y mira lo que sucede. Mira lo que sucede. En Los Ángeles o en Bruselas, en Tokio o en Seúl. Exactamente, ¿cómo se llama? Lo que sucede. Y entonces el tema, con esto voy a terminar. ¿Cómo se llama? Con esto voy a terminar. Sí, es que debemos poder desarrollar en el marco de las preocupaciones de la cátedra, en el marco de, etcétera, adicionalmente, una mentalidad ética. Pero cuando hablo, ¿verdad? Una mentalidad de hacker. Nadie inteligente cree en los organismos multilaterales, ¿cierto? No obstante eso, voy a citar un organismo multilateral. Dice la UNESCO que la principal forma de analfabetismo contemporáneo es el analfabetismo tecnológico, porque la inmensa mayoría de nosotros no sabemos escribir código. Gracias a los motores de búsqueda, gracias al machine learning, etcétera, ¿cierto? Se hace la cosa. Y debo poder desarrollar en el marco de biopolítica, de necropolítica, de geopolítica, una mentalidad de hacker. Y estoy subrayando, ese sería tema de otra charla distinta, un hackeo ético. Claro que al sistema hay que hackearlo, pero con la advertencia, y hay una amplia, muy amplia bibliografía, ¿cómo se llama?, al respecto. Y entonces, ¿qué es lo que hace la complejidad? ¿Para qué nos sirve? Ahí está. Ahí está. Eh, Perdóname. Sí, perdóname. Ahí está, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos los académicos, los científicos, los investigadores, los artistas, los poetas, y así sucesivamente, es arrojar luces donde no la hay y poner más luces en donde son escasas o son pocas. Literal o, ¿cómo se llama? Metafóricamente. Sí. Y entonces, por encima de las instituciones, del institucionalismo, repito, es la última vez, sociológico, económico, político, etcétera, la vida. Y entonces podemos ir esa es la última, efectivamente, a el título de la charla, y era básicamente lo que, si me permites, quería compartir contigo. Gracias una vez más, Fernando, Liliana, David, Cintia, a todos. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Pues bueno, vamos con la segunda parte de esta sesión y son las intervenciones, son los puntos de vista, los comentarios que, por cierto, pues han dejado ya, a propósito de las huellas, pues ya dejaron una huella más, ¿no? El pensamiento sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos investigando, sobre lo que estamos aportando. Y creo que eso, esta última lámina, pues tendrá que ser un referente muy importante, ¿no? ¿Qué luces estamos generando a partir de nuestros proyectos de investigación? Si hay
proyectos de investigación que ya de por sí aparecieron o nacieron apagados, ¿no? Y pretendemos o queremos iluminarlos cuando no hay manera ya de iluminar lo que no es posible, ¿no? Y a propósito de eso, pues bueno, están las agendas globales, o ya lo comentó el doctor, el institucionalismo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una buena eh, eh, referencia y iniciamos con este proceso. Bienvenidas sus participaciones y creo que este es un momento muy importante, sobre todo, lo comentaba con el doctor Maldonado previamente, a propósito de los conflictos del escenario que tenemos a nivel global. Adelante, doctor. Sí. Sí, no, ya que lo dijiste, simplemente para poner sobre la mesa lo evidente que todos sabemos, es que ninguna agenda es compartida. Todas las agendas son Mm. impuestas. Todas, otra vez, todas. Desarrollo humano sostenible, lo que tú quieras, las agendas son verticales, de arriba a abajo. Sí, es agenda, sí, y nos preguntamos, ¿no? Hoy en día, pero a propósito de lo que plantea usted de estas posturas a nivel global, yo diría cuál es el presente y el futuro de las Naciones Unidas, ¿no? Porque está llena de agendas a propósito de, ¿no? Se han generado agendas a partir de las propias Naciones Unidas. Los consejos o el Consejo de Seguridad está cooptado por los países que están generando todo, ¿no? Alrededor del planeta. Entonces, creo que es un punto que en breve, bueno, lo podemos retomar a propósito de lo que está sucediendo. Adelante, Freddy, por favor. Doctor Carlos, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Un abrazo, Freddy. Me encanta verte. Igualmente, doctor. Igualmente, un gusto y un honor que esté aquí otra vez con nosotros en el CEDES, en esta cátedra. Bueno, yo quiero comentar algo con todo lo que usted nos ha explicado, vertido en esta charla. No hay a uno por dónde empezar, son demasiadas ideas, son demasiados conceptos, es una revoltura en la cabeza con todo lo que nos ha plasmado, doctor, pero muy interesante, muy importante, que bueno, poco a poco, a lo largo de nuestra, eh, eh, ahora sí que a lo largo de nuestra vida, vamos a ir aquilatando todo lo que usted nos ha planteado, doctor, porque es muy importante. Y yo me quedo con esta parte que usted dice acerca de los seres con luces y los seres, algo así, los seres de oscuridad. En ese sentido, en el marco de lo que está pasando hoy en día, tanto a nivel internacional, con el papel que está tomando Estados Unidos y lo que está pasando en México recientemente, con los descubrimientos que se suscitaron en este rancho, allá en una zona de Jalisco, cerca de Guadalajara. Con todo esto, doctor Maldonado, eh, yo pienso que las luces, estas de las que usted habla, si es que estoy bien, si no estoy equivocado, estoy tomando este concepto por otra parte, las luces, esas luces tendrán que venir directamente del dolor, del sufrimiento y del hartazgo de las personas. Creo que es una de las formas como se pueden revitalizar, como se puede avanzar estas luces, pero de estas personas que están viviendo actualmente este sufrimiento por los desaparecidos, por la violencia, de las madres buscadoras, de la gente que no encuentra, no entiende, o la están dejando morir, como dice usted, acerca de este papel de la administración, eh, porque, ¿por qué pienso que vienen de estas luces, vienen del dolor, del sufrimiento? Porque por otro lado hay otro grupo de personas que creen que la tecnología
facilita la vida, y estamos inmersos en la tecnología, estamos inmersos con el nuevo iPhone 2025, estamos felices porque ya salió este iPhone más reciente, o podemos transmitir como youtuber estas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dopados con esta tecnología. Por lo tanto, estas luces no pueden venir, creo que de estas personas, de este conjunto de personas, sino más bien de aquellas que están padeciendo este sufrimiento de esta biopolítica, esta política que se está ejerciendo sobre sus cuerpos, sobre las personas, sobre sus actividades y sobre las formas de vida. No sé qué piense sobre esto, doctor Maldonado. Yo te entiendo, Freddy, y estoy de acuerdo contigo si tú me concedes lo siguiente. Ese es el 50%, ¿cierto? El otro 50% es la gente que no se deja chingar, que tiene esperanzas, que tiene garra, que tiene empuje, que no deja de soñar, ¿es cierto? Entonces, primer 50% sí, es el dolor. Escucha, porque dijiste una cosa muy, muy, muy importante, eso está escrito en uno de los textos que mencioné, ¿cierto? El tema finalmente no es ideológico, y cuál es el programa político, y cuál es la política pública, etcétera. El tema de base es que la mala política hace que la gente sufra. Y voy a hablar como las viejitas, tú y yo no hablamos así, y eso no tiene perdón de Dios, ¿cierto? La mala política se traduce en el sufrimiento humano. ¿Cómo se llama? Ese es más allá del programa político y ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque eso nos hace desviar la mirada de la gente, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo, coincido 100% contigo, sin dejar de ver la otra parte. Y es que hay gente con ganas, con garra, con empuje, con sueños, con ilusiones, etcétera, que van a la par con los que sufren, los que sufrimos, los sin voz, los sin tierra, los anatematizados, los proscritos, los reseñados, todo ese tipo de cosas, sí. De acuerdo, doctor. Pues solamente es una pequeña parte de lo que uno más quisiera hablar, pero bueno, me quedo con lo que usted ha señalado y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Continuamos con Jorge Marcos. Bienvenido. Gracias, doctor. Espero que me escuche. ¿Sí me escucha? Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, soy la maestra Rosa María Bernal Osorio. Em, la primera, ante todo, pues una gran felicitación por la maestral exposición que el doctor nos hizo, en el que dicen que cuando hay pues, un dominio de los temas, un bagaje tan vasto, pues se siembran aún más dudas. Las ciencias se caracterizan por una cierta densidad temporal. Concretamente, ¿a qué se referiría esa densidad temporal? ¿Qué tiene que ver con el momento actual? La segunda pregunta es, ¿el principal problema usted concluye o ha concluido a lo largo del tiempo que es de salud pública, con lo cual coincido? Citaba incluso que aquí ya está en Cafarnaún, entre otros aspectos, es la sensación de desasosiego. De acuerdo estoy, sin embargo, ¿qué hacer ante esta situación tan caótica de problema de salud pública, es decir, que atañe a gran parte de la población? En tercer lugar, nos comenta que los imperios o las civilizaciones no mueren, sino se suicidan o no los matan, no perecen porque los maten, sino porque se suicidan. ¿Por qué concretamente? Y por último, el problema o el caso del rancho Izaguirre, ¿en dónde lo ubicaría este distinguido doctor? ¿Y por qué? Puesto que los derechistas hablan de un mal gobierno y los izquierdos
dicen que es un control de daño, pero finalmente no hay una solución humanitaria. Entonces, la primera pregunta, abusando del tiempo, es ¿a qué se refiere dicha densidad temporal de las ciencias, doctor? Sí. Te presento disculpas antes de eso por lo que voy a decir. Hubiera sido deseable que encendieras la cámara porque es un tema de elegancia. No, no es un tema de tocar, no toca, pero es un tema de elegancia. Y aquí estamos todos, gracias a la Claro. invitación de Fernando, etcétera, como amigos. Listo, ok. Wallerstein señala en un texto que se llama la era la era de las incertidumbres o algo así. Olvido el título exacto, pero si tú buscas Wallerstein, incertidumbres, lo encuentras inmediatamente en el computador. ¿Cómo se llama? Que las ciencias y disciplinas se caracterizan porque tienen una cierta densidad temporal. Y entonces, despacio, porque así, ¿hay ciencias del pasado? Sí. Listo. El tema delicado es que hay ciencias del presente. Claro que sí. Y lo grave es que parece ser que las ciencias más importantes o cruciales son ciencias del presente. De lo que no habla, ¿cómo se llama? Wallerstein para nada, y ese libro lo leímos tú y yo hace 40 semanas, ¿cierto? Son libros, si la memoria no me engaña, desde del 2008 o 2006, ¿cierto? Es de ciencias del futuro, sin hacer futurología, sin hacer prospectiva, ni predicción, ni análisis de tendencias, ni cochinadas como esas, ¿cierto? Las ciencias de la complejidad son ciencias de posibilidades. Eso es muy, muy, muy importante. Estás en un buen espacio en el sedes de UAM, ¿cierto? O etcétera. La ciencia normal es ciencia de lo real. Te lo voy a decir como lo hablan los filósofos. Yo no sé si es cierto o no. Es del ser, ¿cierto? De lo que hay, de lo que está a la mano, de lo que está al frente, cosas como esas. Pero un rasgo distintivo específico de las ciencias de la complejidad, repito, que no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia clásica, moderna o normal, etcétera, es que pensamos en posibilidades. Y lo que hacemos es meterle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades. Y entonces podemos pensar en magníficas densidades temporales a largo plazo, a largo plazo. La genialidad del capitalismo se agota en dos palabras que son una sola: eficiencia y eficacia, ¿cierto? Y ellos lo saben y lo manejan muy bien. Y eso se mide al dedillo, cosas como esas. Pero la eficiencia y la eficacia, ¿cierto? Es darle la espalda a la importancia del... Entonces te lo voy a decir en términos técnicos. Está David, que es economista, ¿cierto? Yo no lo soy. En la teoría de juegos hay un capítulo muy importante, pero es un capítulo también de las ciencias sociales, es en la teoría de juegos, hay un capítulo muy importante que se llama cómo la gente descuenta el tiempo. Y descuenta el tiempo es que la gente vive el día a día, o el sistema vive el presente, eficacia, eficiencia, productividad, crecimiento económico, margen de rentabilidad, equilibrio tecnológico, balance scorecard y todo ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? Y mañana ya se verá. Y entonces Perfecto. la gente está siendo reducida a descontar el futuro. Te lo voy a decir te lo voy a presentar en términos sociológicos, ¿cierto? En términos sociológicos. En términos sociológicos es el hecho de que nosotros los jóvenes no queremos casarnos ni tener hijos. Bueno, no digo que haya que casarse y que no haya que tener hijos, no estoy diciendo esa cosa, pero Hannah Arendt, ya que la mencionábamos, lo decía muy bien: el acto político por excelencia es el nacimiento, porque significa hay horizontes y hay posibilidades. Y entonces los jóvenes, mira, tú no lo sabes, yo soy generación X, ¿sí? Generación Y, etcétera, es un decir, evidentemente. ¿Cómo se llama? Óyeme esta cosa. En los países más ricos que ha habido en la historia de la humanidad, que son miembros de la OCDE, y México y Chile y Colombia son miembros de la OCDE, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No estoy haciendo la lista completa, no nos interesa, ¿cierto? La tasa de natalidad está por debajo de la cifra suficiente de reproducción.
Y entonces, ¿eso qué significa? Gente que no cree en el futuro. A eso se refiere la idea más o menos. Muchas gracias. Claro, doctor. Lamentablemente no encender mi computadora porque hay un permiso que no logré, porque yo estoy ahorita en un trance de prejubilación. Por eso, la segunda pregunta con respecto a la salud pública, ¿qué nos recomienda en esta situación que estamos viviendo? Presento disculpas. Problema de, ¿Cuál de? sí, el Fernando, problema ¿me ayuda? de salud Ah, ¿la salud mental? que Sí, sí, sí. El principal el problema, problema en sí, un asunto mental. sí, no, sí, no, el principal problema de salud pública en el mundo es la salud mental. Óyeme, porque eso tiene todo que ver con la columna vertebral de esta charla, de esta exposición. En el año 2008 nos reunimos psiquiatras, psicólogos, etcétera, en el Congreso, allá en el sur de Francia, en el año 2011, en Lyon. Lo puedes buscar en internet, la Declaración de Lyon. ¿Y cómo se llama? Y fue ahí donde identificamos que el principal problema de salud pública en el mundo, más allá de si se trata de Sudáfrica, de Etiopía o de Panamá o lo que tú quieras, ¿cierto? Es la salud mental. Y entonces la Declaración de León, ¿sabes? Óyeme esta cosa, eso es un poema lo que te voy a decir. ¿Sabes en qué consiste la salud mental? En cuando se debe tener la capacidad de decir no. Y los poderes, la administración, las autoridades, la institucionalidad no permiten, ¿cómo se llama? Que la gente, no sabe que la gente tenga la capacidad de decir no. Y eso es un acto ni siquiera de libertad, ni siquiera de autonomía, eso es decir, es un acto de autarquía, de tener la capacidad de decir no. Entonces, permíteme, lo voy a traducir en términos de sistemas de educación, ¿cierto? Lo que se les enseña a los estudiantes es lo que tú quieras, manejar tecnologías, inteligencia artificial, bases de datos, metodología de investigación, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué es lo que no se les enseña a los estudiantes? Enseñar es un decir, por favor, perdona, a dudar. Y frente a los poderes de facto, yo tengo el derecho a dudar y a decir que no. Entonces, como no está muy clara la explicación, te la voy a dar entonces en términos de Hobbes y de Locke. Hobbes y Locke, en un texto, dos textos que tú y yo no hemos leído, uno es el Leviatán y el otro es el segundo discurso sobre el gobierno civil, dicen literalmente, parezco testigo de Jehová, ¿cierto? Dicen literalmente, ¿cómo se llama? Existe el derecho natural a la subversión. Como el derecho a respirar, como el derecho al trabajo, como el derecho al tiempo libre, el derecho natural a la subversión. ¿Y qué pasó? Que después pasaron 15 semanas, llegamos al 14 de julio de 1789 y lo olvidamos. Porque si recuperábamos el derecho a la subversión, nosotros que se lo aplicamos a ellos, ellos nos los aplican a nosotros. Y no se volvió a decir nada de un derecho fundamental, de un derecho natural, de un derecho humano, y es el derecho a la subversión. Entonces la salud pública, perdón, la salud consiste en la capacidad, cuando se debe, de decir no. Muy bien, doctor, muy bien, muchas gracias. Esto de que usted señala que los imperios y las civilizaciones no mueren porque los maten, sino porque se suicidaron. ¿Por concretamente, por qué actitud o por qué hecho considera usted que las civilizaciones, los imperios, los pueblos se suicidan? Es muy simple, porque Occidente jamás supo de vida. Jamás supo de vida. Máximo supo, presento disculpas, máximo supo del antropos, ni siquiera del ginecos. El ginecos lo descubrimos hace media hora. ¿Cierto? Es decir, Occidente siempre se miró, perdón por la expresión, siempre se miró al ombligo de sí mismo. Y Occidente, entonces te lo voy a decir en términos de Lutz Kaslemal.
¿cómo se llama? Del summa camaña o el summa causai. Occidente jamás supo vivir. La gente normal, tú y yo no somos normales, la gente normal vive para trabajar y trabaja para pagar deudas. Oye, eso no es vida. Es cierto. Muy bien. Abusando Muchas del tiempo gracias. de usted y de los distinguidos personas, maestros que nos están acompañando. Nada más el rancho, el asunto, el caso del rancho Izaguirre, en donde significaría, concretamente hablando de política, puesto que los de la derecha dicen que es un mal gobierno, es resultado de un mal gobierno, y los de la izquierda dicen que de alguna manera ha sido controlada, se da el control de daños, pero ninguno de los dos dan una solución humanitaria. Voy a ser ¿Qué nos diría ahí, políticamente, doctor? voy a ser políticamente correcto. Así sea virtual, yo estoy en México en este momento y ningún extranjero en ningún país está autorizado a hablar de política nacional. Bien. Muy bien, muchas Muy amable, gracias, doctor. felicitaciones, gracias. Gracias, maestra Rosy. Doctor David. Gracias, doctor Rafa. Doctor Carlos, creo que nos ha ilustrado con una serie de capas desde diferentes áreas del conocimiento esta fenomenología de la biopolítica, la necropolítica, la geopolítica y toda la semántica que de ello se puede derivar, siendo uno de los más recurrentes en lo vigente, pues el biopoder. Y de alguna manera dándole seguimiento a estos múltiples referentes del institucionalismo económico, pues ya John R. Commons argumentaba que las instituciones en realidad son acciones colectivas que tienen entre sus muchos objetivos el control, la liberación y la expansión de las acciones individuales. No acciones comunales, colectivas, colegiadas, sociales, sino acciones individuales, ¿no? Incluso extiende un poco más sus afirmaciones cuando él argumenta que dichas instituciones son los que definen reglas del juego, ¿no?, para el intercambio económico, ¿no? Y entonces, cuando nos vamos apoyando de otra serie de referencias adicionales que ha hecho alusión, ¿no?, y lo tratamos de contrastar con lo que está sucediendo en los días mediáticos, ¿no?, y que de alguna manera se están visualizando una serie de tendencias próximas, la serie de reformas y de transiciones gubernamentales en América Latina, en Europa, en África, en Asia, ¿no?, es esa tendencia de la centralización del Estado para el control de las instituciones, que entre muchas pretensiones discursivas es buscar ciertos beneficios sociales, pero con con esta serie de hechos, pues en realidad es lamentablemente inducir al suicidio, ¿no? Y el suicidio, ya en esas interpretaciones filosóficas de corte marxista, pues son la serie también de contradicciones, de segregaciones, desplazamientos, desigualdades, luchas de clases y así sucesivamente, ¿no? Y el planteamiento puntual, doctor, conocer un poco más su impresión, es ante esta tendencia, ¿no?, independientemente de la manera en cómo se asuma, se interprete o se explique el capitalismo, estamos viendo una densificación, ¿no?, ya no solamente del mercado, no de las finanzas, no del comercio, sino ahora de el Estado. Hablamos entonces de una especie de mercantilización del Estado, de las atribuciones de las instituciones y propiamente del gobierno, ¿no? ¿Cuál asume, ¿no?, que sea la tendencia de este tipo de transiciones gubernamentales en donde parece ser que lo que estamos regresando es una especie de controles sociales para generar una serie de restricciones, pero más aún, ¿no?, en esa pretensión del alcance de los objetivos del desarrollo sostenible? Porque si lo vemos ya desde esta perspectiva crítica, los ODS, ¿no?, finalmente son mecanismos de control, son inercias impositivas, es esa anarquía política y que de cierta manera en realidad no genera igualdad, equidad, sino más bien
desequilibrios, desigualdades, restricciones. ¿Cuál es un poco su amplitud interpretativa al respecto, doctor? Gracias. No, te agradezco mucho, David, y naturalmente concuerdo contigo. Sí, lo que yo he venido trabajando, y es una sugerencia, simplemente una invitación, ¿no es cierto? Te invito a cenar esta noche, no, no tienes que aceptar la invitación, es a ver el marco grande del tema, del problema, que más allá de gobiernos, ¿cómo se llama? De programas políticos, de banderas, lo que tú quieras, es una crisis civilizatoria y la emergencia de una nueva civilización. El marco grande es finalmente es este, ¿cierto? Eh, em, 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 Creo que bien intencionadas las políticas keynesianas y no keynesianas y cosas como esas, em, no ponen el dedo en la llaga en la función de producción. ¿Cierto? Que es donde hay que poner el dedo, ¿cierto? Ok, más allá de eso, la sugerencia que yo hago es, debemos poder pensar este fenómeno, este problema, como una fantástica crisis civilizatoria. Y con ella, al mismo tiempo, entonces, ah, y empato con la segunda parte de lo que mencionábamos con Freddy, ¿cierto? La gente que no se deja chingar, que está lleno de optimismo, y entonces hay muchos, óyeme, hay muchos en el mundo entero, lo que pasa es que no ocupan los grandes titulares de la gran prensa, ¿cierto? Comunidades rizomáticas, medios alternativos ¿cómo se llama? De producción, medios alternativos, y así sucesivamente, fantástico, que son los que están pujando por una nueva civilización. Lo voy a decir en términos tuyos y míos, tú y yo que somos economistas. Es la sospecha del sistema de bancarización. La mejor de las formas de control es la bancarización de la vida. Porque con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, gracias a Internet, sé gustos, costumbres, temores, virtudes, vicios, lo que tú quieras, etcétera. Y a la gente, ellos no lo saben. Entonces, los que estamos pujando por otras formas, etcétera, tenemos la capacidad de tomar distancia frente a la bancarización de la vida. If you know what I mean. Eso. Pero Pues gracias, doctor. ese es un libro que viene ahora de la segunda edición, ya está, pero sí, 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 sí. Gracias. Gracias, doctor Rafa. Gracias, gracias, David. Y bueno, ya prácticamente para cerrar, sería turno de la doctora Lilian y posteriormente de nuestro alumno de doctorado, Francisco Alexis. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Mi muy queridísimo doctor Maldonado. Fíjese que aquí yo quiero retomar la obra, ¿no? La principal obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, y relacionarlo y que usted me abra un poquito más de luz al respecto, precisamente en donde en esta obra la, 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 la autora, ¿no? Que sabemos es de origen alemán, judía y tal, resulta que dice que, bueno, que los totalitarismos están basados precisamente en la interpretación de la ley como una ley natural. Entonces, al respecto, doctor, y con esta visión de que la exterminación de, lo pongo entrecomillado también, las clases, las razas, teóricamente, que están condenadas, que están en condiciones de vulnerabilidad, o sea, es posible que verdaderamente esta cuestión de la necropolítica sea justificable. Obviamente, creo, mi razón, mi sentido común me dice que no, pero ¿por qué actuar de esta forma? Obviamente por poder político, ¿no? Por control, pero retomando esta parte del pensamiento de Hannah Arendt, que bueno, dicho sea de paso, me parece sumamente interesante también. A mí me gusta mucho la parte de la Segunda Guerra Mundial y todas las cuestiones que llevaron a este conflicto, ¿no? Entonces, no sé al respecto, doctor, porque ese término me hace mucho ruido, me causa dolor, ajá, pensar en estos
exterminios masivos que no solamente se dan en México, ¿no? Sino también en otros muchos países, ¿no? Y segundo, doctor, si es tan amable, usted nombró a un autor de literatura medieval. ¿Me recordaría, por favor, cuál es la obra y el nombre del autor para poderlo buscar y leer? Gracias, doctor. Tan linda, Liliana. Recibe un abracito. No, estoy patinando con... si alguien más recuerda, qué sé yo, el autor medieval, mientras tanto, a ver. No, Bakhtin, doctor. Sería Giordano Bruno, doctor. Yo lo de Bakhtin, ¿Era algo creo de yo. Bakhtin? Sí. Te lo voy a escribir en el chat. No sé si existe el chat en ese sistema. Sí. Más. ¿En qué No, momento? no lo veo. No, yo no. Bueno, mira, Bakhtin, Bajtin, ¿cierto? Era un ruso El fantástico. ruso, Mikhail Sí, Bakhtin. Mijail, sí. Y el libro se llama Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento. Es una cosa Gracias. que se siente y es toda la lectura de un texto maravilloso que es Gargantúa y Pantagruel. Ujú. ¿Cierto? Es maravilloso porque, sí, te agradezco, sí, te agradezco. ¿Cómo se llama? Porque te voy a contar un chisme. Yo toco flauta, estudio flauta, ¿sí? Y mi repertorio es música secular del medioevo, renacimiento y barroco temprano. Sí, Polifónica. tal cual. Tal cual. Y entonces, em, eh, los que no tenemos mucha educación, pensamos en la Edad Media como, ya sabes, San Agustín, Santo Tomás, concilios, sínodos y cosas como esas, pero por debajo de eso, es cierto, hay mucho paganismo, hay mucha naturaleza, hay mucha mujer. Fantástico. Óyeme esta cosa, Liliana, a ti y a mí, tú y yo que somos mujeres, eso es un decir, es cierto. La cacería de brujas duró 3 siglos. ¿Tú crees que fueron cosas de 6 meses o de un fin de semana? 3 siglos. Y nos mataban, ¿por qué? Porque la mujer cumplía un papel fundamental en la vida de la Edad Media. Y hasta que, chao, y gracias a eso, surge, y espérate, las mujeres fuimos eliminadas en Europa y en las Américas. No nos olvidemos de ese tipo de cosas. Bakhtin, bueno, ahí me extendí, yo lo quiero mucho, tiene otros trabajos, en fin, sí, espérate, sí. Y con respecto, sí, ¿cómo se llama? A las masacres impresionantes, sí, la principal, óyeme esta cosa, oye, te lo voy a poner en términos cotidianos. Antes de la pandemia, podemos buscar en Google en este momento o en Safari, el motor que sea, ¿cierto? Antes de la pandemia había un suicidio cada 40 segundos en el mundo, por las razones que tú quieras, hormonales, afectivas, laborales, económicas, lo que tú quieras. Después de la pandemia, no hay datos. No hay datos. ¿Y qué significa cuando yo no puedo verbalizar, Liliana, el hecho de que yo soy pirómano, o gay, o mitómano, o drogadicto, cuando yo no puedo verbalizar mis problemas, tengo problemas. Y una sociedad, un gobierno, etcétera, que no verbaliza un suicidio cada cual, eso literalmente, ojo, literalmente, es una pandemia. Y entonces los orígenes del totalitarismo, la eliminación de etnias, de razas, de pueblos, etcétera, sucede en la escala cotidiana. Y entonces voy a leer el texto clave de Durkheim que tú y yo leímos hace 40 años sobre el suicidio. El capitalismo nos hace creer que el suicidio es un drama personal, cuando en realidad obedece a formas de vida socializadas. Y lo dice un sociólogo. Si lo dijera un psicólogo, sería un tema individual. Y entonces, ¿cómo se llama? Parte de esos exterminios, ¿sí? Los Gulag, los Auschwitz, Buchenwald, etcétera, es la producción
por vía de omisión de más. Óyeme, cada 40, antes de la pandemia, yo no soy pesimista, pero no cabe la menor duda que después de la pandemia, ¿cómo se llama? Es con más frecuencia, cada 30 o 20 segundos. Y eso es eliminación sistemática de gente que hacen creer, Durkheim, que son problemas personales. Qué fuerte. Qué fuerte. Gracias, doctor. A ti. Muchas gracias, doctor. Y pues, cedo la palabra a Paco. Hola, mucho gusto, doctor Carlos. De verdad es un honor poder contar con su oído. Y muchas gracias al doctor Rafael. Fíjese que yo antes que nada, bueno, me presento Francisco Santana a sus órdenes, alumno del doctorado, y pues nos ha dejado, yo creo, a mí y a mis compañeros, ahorita hablando con ellos, gracias a esto que es la tecnología, que nos permite hablar, que nos permite vernos, que me permite estar en el espacio, mire, al mismo tiempo. También, bueno, es esa inquietud que nos deja, de verdad que yo creo que la vamos a tener muy presente durante toda nuestra vida. Y pues de parte de mis compañeros, yo quiero agradecerle, al igual que al doctor Rafael, al doctor David, al doctor Freddy, por esa pasión con la que nos ha llenado al momento de decirnos, al momento de enseñarnos, de transmitirnos este fuego por no transformar la realidad, sino por entender que hay que llenarla con una voz auténtica, con nuestra propia voz. Y digo, a falta de una mejor pregunta, porque creo que no tengo la experiencia ni tengo los conocimientos, digo, para poder discutir con usted, pero yo en su lugar le agradezco. En náhuatl se dice Tlazocamati-miac, que por ser una lengua aglutinante, quiere decir gracias por saber arder en el fuego del amor, ¿no? Y Chicahuatica, que toda esta fuerza que nos ha dado, estos conocimientos, estos saberes, incluso estas inquietudes y a lo mejor las cosas que nos cuesta entender, pues ojalá que nos acompañen por siempre, ¿no? Y ojalá que algo también que nosotros le podamos aportar, que le podamos construir, pues también le acompañe, ¿no? Y pues finalmente, como representante de la juventud, esto nos ayuda a radicalizarnos en el sentido de la palabra de que estamos en la época, como yo la entiendo, de la creación, de la imaginación y de no olvidar y no perdonar aquellas injusticias ni la impunidad de los gobiernos, ni del poder hegemónico, ni de todo lo que nos está constriñendo a simple instrumento para un fin, ¿no? Y de verdad personas como usted pues me motivan a seguir adelante en esta lucha que es nuestra bandera revolucionaria, ¿no? El conocimiento, la invención, la ciencia, etcétera. Pues muchas gracias, doctor. Chicahuatica. Un abrazo, Francisco. Gracias. Llegamos a esta parte ya de final, pues agradecer a todos, agradecerle en lo particular porque tomamos un tema que dentro de las ciencias de complejidad, como usted comentaba y nos hizo partícipes de su libro, ya tiene un tiempo que había tocado ese tema, quizás la parte biopolítica. Yo creo que resaltar estos términos también que nos planteó y que están dentro de esta perspectiva. Uno que sería la politique, eh, las propias políticas públicas, porque es hacia donde muchos de los programas se van cerrando. Yo ya no diría se van abriendo, ¿no? Se van cerrando porque las propias políticas van haciendo eso. Y pues en este proceso vuelvo a invitar a todos los asistentes a las siguientes sesiones que vamos a tener con esta temática.